amigos, me da mucho gusto saludarlos una vez más con este video. Ya anteriormente, hace un tiempo, yo había publicado este tema en el canal, que es el complejo de la madre muerta, como podrán ver en el tema. Pero por cuestiones de las nuevas normas que ha ido adquiriendo la plataforma de YouTube, se restringió el video y como había sido un video con bastante participación y de mucho interés, he considerado que es importante hablar nuevamente sobre este tema. Así que empezamos. Lo primero que debemos resaltar es que la persona que nos hace esta muy valiosa aportación, que es el complejo de la madre muerta, es André Green. André Green fue un psicoanalista francés, un referente directo entre los alumnos de Jacques Lacan, que sabemos que es una de las personas más importantes en la profesión del psicoanálisis, pero que de alguna manera André Green se dedicó mucho a trabajar y a aportar en particular sobre el tema de las emociones y de los afectos, abarcando temáticas que Lacan en algún momento había dejado de lado de lo que había sido todos los estudios y los trabajos realizados por Freud. Entonces, André Green, una de las aportaciones más fuertes, con más valor, considero yo, que nos deja, es justamente esta, el complejo de la madre muerta. ¿Y a qué se refiere esto del complejo de la madre muerta? Para que me entiendan, vamos a tratar de decirlo de una manera que no sea complicada de entender. Cuando hablamos del complejo de la madre muerta, claramente nos hace una gran resonancia el imaginar de manera literal lo que es una madre muerta, pero recuerden que acá estamos hablando de simbolismos. Entonces, tomando en cuenta esta explicación, estamos hablando de una muerte no física, sino de una muerte simbólica, una muerte que está perpetrada en el inconsciente de la mente humana. La propuesta sobre este complejo de la madre muerta existe en base a que es un daño afectivo que se provoca por parte de la mamá al infante, ya sea al hijo o a la hija, en todo caso, y hace referencia a una mamá que existe, pero a la vez no existe. Existe en el mundo físico, pero no existe en el mundo afectivo, en el mundo emocional. Es una madre generalmente ausente, depresiva, que no da amor al infante, que no está presente para las atenciones, que no está presente para guiar, para el desarrollo, para la compensación, el apoyo, la estabilidad y las tantas funciones que una madre ejerce generalmente en un hijo. Es una madre que, aunque existe físicamente y la podemos ver, que hay alguien ahí, hay un sujeto frente a nosotros, sujeto femenino, simbólicamente no existe, está ausente de significado. Es como una ausencia, pero con un cuerpo presente, como una especie de maniquí, vamos a decirlo de esta manera, y a eso hace referencia el complejo de la madre muerta. Una mamá existente, pero a la vez que no existe. Que no existe para el infante, aclaremos una vez más. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la madre? Bueno, en estos casos, André Green hace una referencia de que son madres que pueden estar en un estado depresivo, que pueden estar padeciendo una tristeza aguda, haber perdido el sentido de vida, estar en un estado de letargo, estar pasando por una melancolía muy fuerte, distintas situaciones, pero que finalmente subyacen en la consecuencia de una falta de amor. No expresan, no proyectan, no invisten de energía positiva al infante. No le invisten de amor, no le invisten de deseo, no le invisten de todas esas proyecciones que deben funcionar en cuanto a las dinámicas que debe haber filiales entre madre e hijo para el desarrollo del pequeño o de la pequeña en todo caso.
podemos decir que es un amor perdido de alguna manera. Una mamá que tiene un amor no existente, un amor extraviado, un amor perdido, y por lo tanto el problema principal no es ese. El problema principal es que el infante entonces no tiene nada que recibir por parte de ella. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el infante? El infante, como todo ser humano, posee un instinto de supervivencia. Dentro de sus mecanismos inconscientes, dentro de la conciencia, dentro de las emociones, hay algo que le empuja a buscar la manera de poder sobrevivir a los problemas, de poder salir adelante de las situaciones complicadas que lo hacen sentir en peligro. ¿Y qué peor peligro puede existir en la integridad de un ser humano que la falta de amor de la madre? Recordemos que la madre es una de las figuras principales, junto con el padre, si no es que la principal, en el desarrollo total del infante. Ahí está el resguardo, la calidez de amor, la calidez como ser humano, aquellas esencias principales para convertirse en una persona, desarrollar las emociones, los valores, las perspectivas que va a haber hacia la vida y cómo las vamos a interactuar justamente nuestras emociones que estamos viviendo durante ese desarrollo con las ideas perpetradas también de lo que estamos viendo y de lo que estamos recibiendo de alguna manera de nuestro entorno, principalmente de nuestro entorno familiar, principalmente, más en particular, de nuestro entorno en la relación filial madre-infante. Y entonces el niño lo que hace es que busca la manera de compensar ese vacío. Busca una forma de poder compensar esa afección que le está sucediendo. André Green decía que era un afecto ahuecado. Era como ahuecar el cuerpo, el alma de alguna manera. Y el niño lo que busca es llenar ese hueco de alguna forma, proyectándose ahí, introyectando el significado inverosímil de la no existencia de la madre, con representación en esos vacíos, en esas ausencias, en esas faltas de emotividad, de amor, de sentimientos, de emociones, que necesita proyectar la madre en el niño, investirlas para que el niño las pueda introyectar y desarrollar toda esa vida emocional y psíquica que es necesaria durante su crecimiento. Y el niño, sin darse cuenta, busca lograr esta compensación para sobrevivir, porque el niño identifica que esa ausencia de la mamá, esa ausencia simbólica, lo pone en peligro para subsistir, para crecer, para poder amar, para poder ser feliz. Y entonces busca compensar ese vacío para poder sentirse integrado a la mamá de alguna forma. Como intentando que ese vacío no exista. Como si ese vacío fuera un cuadro negro y el niño buscara qué colores puede poner sobre esa capa para que esa capa negra vacía de nada no exista. Y él ser justamente quien se encargue de remediar eso, ya que la mamá, inexistente dentro de su misma existencia, pues es incapaz de hacerlo. Y lógicamente el único que queda a merced de sobrevivir bajo sus propias acciones, sus propias habilidades, es el niño. Él se queda solo completamente, buscando la manera de poder sobrevivir a ese vacío emocionalmente para no caer en una depresión crónica, para no volverse un segundo fantasma, vamos a decir así, en esa relación. Él está necesitado de que le invistan libidinalmente emociones que la madre necesita investir justamente en él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos intentando decir? Que el niño se identifica para poder sobrevivir, pero no con la madre, no se identifica con la madre, se identifica con el vacío de la madre, se identifica con esa falta
a manera de poder formar parte de esa existencia ahuecada, agujerada, de una manera negativa, que sería lo común por lo que se está brindando del objeto A, mamá, a objeto B, infante, se identifica de manera positiva. O sea, se transforma esa ausencia y esa falta dentro de sus propias fantasías a algo positivo, se identifica en él y de esa manera se siente a salvo. ¿Sí? A salvo de ser un infante muerto en la misma relación con una madre muerta. Ahora, esto pasa porque, como decimos, el niño, por el instinto a la supervivencia, busca identificarse en ese lugar en donde lo justifica al mismo tiempo de que ahí existe algo, de que ahí existe una madre, dentro de la misma fantasía. Pero esa madre en realidad es una representación némica de la falta. Existe una falta, pero existe algo que le da una razón, un sentido al niño para no sentirse solo, abandonado, desprotegido. Y entonces se identifica para formar parte de eso, de ese hueco, de esa mamá no existente. Todo esto en son de poder salvaguardar su integridad, sus emociones, su salud psíquica, de no desmoronarse en medio de esa soledad, en medio de ese abandono, porque el niño necesita de alguien más para poder sobrevivir en sus primeros años de vida. Ahora, un punto muy importante, ¿qué es lo que va a pasar con este infante que se identifica con el vacío, con la falta perpetrada por la madre muerta? Bueno, cuando ese infante crezca, según la propuesta de André Green, muy seguramente no va a poder desarrollar relaciones estables, no va a tener una estabilidad afectiva, no va a poder tener relaciones amorosas o emocionales de manera sana, que puedan perdurar, que estén dentro de un juicio sano. Al contrario, va a ahondar entre los caminos del fracaso, de la desilusión, pero no sea él. Él es ese infante identificado en la falta del complejo de la madre muerta, es quien va a tener que estar desilusionando a sus futuras parejas o relaciones emocionales, amigos, novias, parejas sentimentales, porque va a estar en esa necesidad de estar repitiendo ese patrón de esa identificación patológica que adaptó en su momento como un mecanismo de supervivencia para no morir en esa descompensación libidinal por parte de la madre que no existe. Todos los nuevos objetos de amor presentes en la vida de ese infante identificado de esa manera nunca van a poder ser funcionales, nunca van a poder ser estables. Se van a encontrar siempre en los límites yoicos, en los límites del yo. No van a pertenecer ni totalmente adentro del sujeto ni totalmente afuera. Siempre van a estar al límite de la ilusión y la desilusión, del fracaso y del éxito. Porque el sujeto que fue investido de esta manera tiene la necesidad de repetir, citando todo lo que es la compulsión de repetición de la que Freud nos habló en algún momento, esa necesidad de estar repitiendo aquello que creemos ha sido sano, ha sido idóneo, ha sido positivo para nosotros porque nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido crecer, nos ha permitido ser personas como identificamos que existimos en nuestra propia integridad, pero sucede que el infante cree que él está bien, porque sobrevivió, porque creció. Lo que no se da cuenta es que todo esto lo logró por medio de una identificación que en lugar de ser negativa, la deliró positiva para poder sobrevivir ante esa ausencia de la madre que de no haberlo hecho de esta forma,
lo habría de alguna manera asesinado afectivamente junto con ella, al infante. Entonces, según esto que estamos hablando, el sujeto va a estar en la necesidad de estar realizando funciones de desilusionar al otro, de hacer fracasar al otro, de lastimar, de ahuecar, de dejar vacío al otro, porque eso es lo que él ubica de esa relación filial entre madre e hijo o madre e hija, y es lo que identifica que es la manera positiva dentro de las dinámicas de proyección afectivas libidinales. Es todo aquello que él introyectó en su momento de lo que podía ofrecer la madre, nada, a él, al mismo infante, por decirlo así. Y ahora esto es lo que él puede aportar a las otras personas que se involucren en su vida emocional, en su vida afectiva, porque eso es lo que él cree dentro de sus fantasías, en medio de esta identificación, que es lo sano, que es lo justo, que es lo ideal. Todo esto que él hace para el otro es todo aquello que en algún momento representó la madre en él. Desde ahí vemos la importancia del papel de la madre en los infantes. Finalmente, por ahí dicen que uno, cuando crece, busca una pareja similar a los padres, ¿no? Bueno, habría que cuestionar qué tan lejos está la verdad, de alguna manera, yéndonos a los simbolismos representativos y a las proyecciones muy simbólicas e inconscientes en cada uno de todos nosotros. Entonces, citando de nuevo las causas que llevan al infante a poder lograr esta identificación, es que también ahí es la única manera que encuentra, como hemos dicho, de poder reunirse con la madre, de poder sentir que tiene una mamá, de poder sentir que tiene a alguien a quien puede acercarse. Lamentablemente no es una mamá existente en cuanto a calidad humana, en cuanto a integridad, en cuanto realmente a lo que sería una mamá para un infante, sino que el niño se acerca al vacío, se acerca a esta falta, ¿sí? Se agarra de la ausencia, se adapta al agujero, al hueco afectivo, y de esa manera compensa la total ausencia y siente que pertenece ahí, a un lugar en el que puede resguardarse como si fuera la madre, de alguna manera, porque es la representación de la misma. El vacío es la representación de la mamá. Sería como tratar de decirlo coloquialmente aquí, de manera literal, vivo con mi vacío, vivo con un agujero, en lugar de decir vivo con mi mamá, tengo una mamá. Y entonces el infante se agarra de esto para poder salir adelante, que es válido. Muchas enfermedades, muchos trastornos, muchas cosas que nos suceden muchas veces emocional o psíquicamente, no solamente son disparadas de manera errónea por algún estímulo externo de forma negativa, sino que muchas veces se adaptan de esta manera, como en el complejo de la madre muerta, como un mecanismo defensivo para el trauma, para el sufrimiento, para la amenaza realmente. Pero bueno, es otro tema y que de todos modos igualmente se le tiene que dar solución o cura a cualquiera de las situaciones que lleguen a suceder de ese tipo. Ya citaba a Melanie Klein años atrás, una de las psicoanalistas más reconocidas por el trabajo con infantes, que sin importar cuánta locura o neurosis posea la mamá, el infante necesita en sus primeros años de vida a la madre. Necesita esa representación. En cualquiera que se transforme, vamos a decirlo así sin verosímil la representación. En este caso la representación es un hueco, es un vacío. Puede ser una neurosis, puede ser una locura, pero el niño se adapta porque lo necesita, según los escritos, los estudios de Melanie Klein. No importa qué tan loca esté la mamá, se podría decir así, el niño se adapta a eso porque la necesita para subsistir, para poder crecer, para poder desarrollarse. Desde ahí podemos entender lo que pasa con esta identificación en son de supervivencia para el infante que vive en medio de ese complejo de la madre muerta.
Pero entonces, como decimos, este niño crece y se vuelve incapaz de amar, incapaz de tener una relación estable, incapaz de poder poseer estabilidad en su mundo afectivo y en su mundo emocional. Se vuelve incapaz de poder realizar cualquier acción que pueda ser realmente positiva, sostenible, ideal, feliz, para él y para la persona con la que se involucre. Y es que recordemos una vez más, el niño se identifica con el vacío, se permite ahuecarse a sí mismo, identificándose con ese hueco, con ese agujero de la madre que no existe. Y es que recordemos una vez más que el niño se identifica con ese vacío, con ese hueco para poder sobrevivir, con eso que representa la madre. Se vuelve un agujero, se permite él representarse en el mismo agujero ahuecado en el que la madre está representando todo lo que ella es. Esto con el son de poder encontrar, de poder realizar ese primer lazo afectivo con la madre tan importante y tan indispensable como lo estábamos hablando ahorita anteriormente. Y para poder lograr tener éxito y concretar ese primer lazo afectivo en la vida de un infante con la madre, pues hubo la necesidad de representarlo, de transformarlo de otra manera, poner la representación de la madre que está en el vacío, en el hueco, ponerlo como ideal y lograr ese primer lazo con ese hueco, con ese vacío, para sentir que ese primer lazo afectivo tan indispensable se llevaba con éxito. Y de esa manera poder no corromper esa necesidad básica en el desarrollo de un pequeño. De esta manera el niño se protegía de no entrar en una locura, en una psicosis patológica, en una depresión, porque finalmente, como decía Melanie Klein, el infante necesitaba a la madre, necesitaba a su mamá. Y si su mamá era un vacío, era un hueco, pues entonces necesitaba ese hueco, necesitaba ese vacío. El niño, el pequeño, no comprende si es bueno o malo, solo sabe que necesita de ese alguien, o de la representación de ese alguien en este caso. Las consecuencias vienen ulteriormente, cuando el pequeño crece, cuando el infante crece. Y bueno, ahí es otra historia en donde tenemos que intervenir para poder dar solución a esto. Bueno, y hablando ya de cuando estamos con lo del tratamiento, ¿qué es lo que proponía André Green sobre estos sujetos que pasaban por todo este tramo de lo que hemos hablado, que es el complejo de la madre muerta, y cuando crecen y entonces se vuelven incapaces de amar de manera estable, de tener relaciones afectivas sanas, de poder tener interacciones o relaciones sentimentales, emocionales, que sean positivas, que sean buenas, que sean estables, sino que todo lo contrario, se vuelven capaces y casi llevan en automático a realizar las acciones por la compulsión de repetición de lo que a ellos les fue brindado y conocieron como una manera positiva o ideal para sobrevivir, el estar desilusionando al otro, el estar provocando el fracaso al otro, el estar haciendo ahuecar al otro, dejarlo en el vacío, en la falta, como justamente con ellos fue. Entonces Green propone que el sujeto que llega al tratamiento, a la consulta psicoanalítica para encontrar la cura a este problema, primero es necesario revivir a la madre muerta. Simbólicamente hablamos, recuerden. Después de lograr revivir a la madre muerta en su psique, la representación, pues, hará falta darle un nuevo sentido al sujeto. Poder investir en él una nueva carga libidinal positiva, con carga de afecto, de amor, de sostén, y que no esté representada por el vacío, por el hueco, por algo que debía existir pero no existía, o que existía de vista pero no existía simbólicamente ni representativamente para tener ningún significado en la vida emocional y psíquica del sujeto. Y bueno, espero que me hayan entendido. Sé que es un poco complejo, intenté explicárselos de la manera más sencilla. Justamente, bueno, podemos entender que tiene mucho más de qué hablar este tema, pero es muy importante y creo
que es bueno saber un poquito de esto porque es algo que ocurre muchas veces y es bueno saber qué es lo que nos pasa, por qué a veces personas incapaces de poder tener estabilidad, amor, relaciones funcionales y demás, pues podrían estar pasando por este tipo de situación sin saberlo y creyendo que tal vez no necesitan de ayuda profesional o atenderse. Entonces es muy importante esta información porque seguramente esto les hará pensarlo 2 o 3 veces antes de creer que están bien. Me dio mucho gusto saludarlos, gracias por estar viendo este nuevo video y espero que se haya comprendido todo lo que he dicho. Recuerden que si tienen propuestas para algún tema, preguntas, cualquier cosa me lo pueden dejar acá abajo en la sección de comentarios. Y bueno, de mi parte, un fuerte abrazo, un saludo muy especial para todos ustedes. Espero que se encuentren bien, aún con todo lo que sigue sucediendo aquí en México y en el mundo con respecto al coronavirus y todo lo que, las problemáticas económicas y sociales que están ocurriendo. Espero que sean de los afortunados, que no han tenido tragedias, pérdidas, y si es así, mis condolencias. Espero que pronto salgan adelante de todo eso. Y bueno, no me queda más que desearles lo mejor y los espero en un próximo video. Hasta la próxima.